Bueno, buenos días. Estamos iniciando el módulo 4. Ese módulo 4 es un tema muy convocante que sería las reformas al régimen de las obligaciones y la responsabilidad. Ustedes saben que obligaciones nomás ya es todo un tema, más si le adicionamos el tema responsabilidad. Por este medio saludo a todos mis exalumnos, que sé que hay muchos inscriptos y que tengo el gusto de volver a hablar para ellos. Así que vuelvo a llamarlos al trabajo colaborativo, porque pienso que cada uno en sus diversas incumbencias ya tendrá mucha práctica en derecho a las obligaciones. Acuérdense que yo siempre dije que el mejor obligacionista es el que paga sus deudas, mira cómo cambió el dólar, se interesa por todos los temas económicos y políticos, porque de alguna manera acuérdense la implicancia que tiene el régimen de las obligaciones con todo esto. Aparte, hay algo muy importante que después va a abrir el doctor Danuso en el próximo módulo, que es de alguna manera cómo la ley 24240 desde su vigencia ha de alguna manera impactado sobre las disposiciones del Código Civil, cambiándolas, y aún más ahora con el Código Civil y Comercial. Acuérdense que es ley de orden público, así que, y cuántas veces, como les decía cuando hablaba de los actos jurídicos, de alguna manera la interpretación y la integración del contrato habla de las normas indisponibles, y las normas indisponibles, la ley del consumidor es una de ellas. Bueno, entonces, las reformas al régimen de las obligaciones y la responsabilidad va a involucrar muchísimos temas. Yo, para esta presentación, quise hacer, de alguna manera, nada más que un resumen de los puntos a tratar. Entonces, primero el método, porque fíjense que, de alguna manera, como ha pasado todo a la parte general, recién en el libro, en este nuevo libro se trata a las obligaciones, los contratos, y vamos a ver también que se trata el tema de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad también tiene una nueva ubicación a partir del artículo 1708 al 1780. Pero ya estamos adelantando lo que es responsabilidad cuando estamos hablando del pago o cumplimiento, porque acuérdense que si se paga, se cumple. La consecuencia de todas las obligaciones, la mayoría de las obligaciones se cumplen cotidianamente, y cuando dejamos de cumplir, ya sea porque retardamos el cumplimiento de más, ya estamos en la situación de incumplimiento, y por supuesto de las consecuencias derivadas de la responsabilidad de no haber cumplido previamente aquellos pactos. Dentro de las obligaciones vamos a tener los temas que se suprimieron, que ya les voy a mostrar. Esos temas tuvieron una nueva ubicación metodológica. Por ejemplo, el tema de la transacción, que pasó a estar dentro de los contratos. Hacía mucho tiempo que se decía que como es que no podía ser solo un medio de extinción de las obligaciones, que la transacción era un verdadero contrato. Dentro de los medios de extinción de las obligaciones se lo estudiaba como un acto jurídico, ¿no? A diferencia de otros medios de extinción que eran meros hechos jurídicos. En este momento la transacción se encuentra dentro del régimen de los contratos. De la misma manera, la estipulación a favor de terceros, no se olviden de que cuando dábamos efecto de las obligaciones hablábamos de efectos subjetivos, y dentro de los efectos subjetivos conversábamos eso ya lo vimos en actos jurídicos, partes, sucesores y terceros. La estipulación a favor de terceros también está en el régimen de los contratos. Pero a mí me parece importantísimo tener en cuenta que ahora, como nunca, hay que estudiar juntos acto jurídico, obligaciones y contratos. Sobre todo, nadie puede decir yo soy experto en Civil 1 y no haber ido leyendo lo que son obligaciones y lo que son contratos, y viceversa. Pienso que como nunca los temas están unidos, son inescindiblemente unidos, por lo tanto lo que se lea con relación a uno va a servir para las otras cuestiones. También instituciones, temas suprimidos como por ejemplo las obligaciones naturales,
que ahora se ha suprimido, acuérdense el artículo 515 del Código y siguientes, y que ahora ha sido suprimido a pasar a la categoría de meros deberes morales. No todos los autores están de acuerdo con esta supresión, ¿eh? De la misma manera, las obligaciones de dar cosas inciertas, las obligaciones de cantidad, fueron suprimidas y cambiadas por las obligaciones de género. Pero cuando el Poder Ejecutivo se analiza el proyecto, vuelve a colocar obligaciones de cantidad, las obligaciones de dar sumas de dinero. Eso lo tendríamos que conversar cuando estemos estudiando el tema. Las clases de obligaciones. Ya no estamos hablando de clasificación, estamos hablando de clases. ¿Por qué? Porque si no, no nos podríamos explicar por qué subsiste, por ejemplo, la obligación con cláusula penal dentro de la clasificación, la vieja clasificación, y también otras que ahora vamos a mencionar. El pago, muy importante, hubo cambios importantes, más claras, menos disposiciones, pero una ubicación mucho más clara, tanto para el alumno como para el que aplica, va a ser mucho más fácil manejarse con las disposiciones de pago, porque está claro cuáles son los requisitos para que un pago sea válido. Lo único que involucra normas procesales, que pienso que esa fue la temática casualmente del Congreso de Derecho Procesal que recientemente se realizó en Jujuy. También un tema muy importante, hoy ya les dije que la mayoría de las obligaciones nacen para ser cumplidas y que el cumplimiento da origen a lo que se llama la responsabilidad. La responsabilidad es un tema muy importante y se vino a recrear aquello que hace mucho anticipaban autores como Pizarro relativo a cuáles son las funciones del derecho de daños, aquella función preventiva, no meramente resarcitoria y también punitiva. Con relación a la función punitiva vamos a conversar porque también ahí hubo algunas modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo y no podríamos decir que sean todas aceptadas por la doctrina en general. ¿Qué instituciones tienen diferente ubicación? Ahí les puse la responsabilidad porque ya les dije que el régimen de la responsabilidad está a partir de los artículos 1708 al 1780 después de los contratos y su designación dice otras fuentes de las obligaciones. Acuérdense que cuando estudiábamos las órbitas separadas de la responsabilidad, decíamos que de alguna manera la violación del deber jurídico de no dañar a otro daba origen a la responsabilidad extracontractual. En este momento, al haber una sola órbita con algunas variantes, el tema responsabilidad involucra ambas órbitas, lo que estuvimos hablando del incumplimiento de las obligaciones y también aquellas obligaciones nacidas de los hechos ilícitos. Entonces, función resarcitoria no únicamente, función de prevención, que es lo que quedó en el código, y tendríamos que conversar sobre la punitiva, pero no se olviden que volví a decir que está vigente la ley del consumidor, así que hay un artículo 52 bis, que es el que de alguna manera nos va a servir para aplicar o solicitar las cuestiones punitivas dentro del código. Modalidad de los actos jurídicos, ya como dice, no están más en la parte de obligaciones, sino que están en la parte de actos jurídicos. Condición, plazo y cargo. La transacción con los contratos, la estipulación a favor de terceros con los contratos. La mora, fíjense que la mora fue tratada como un capítulo del pago. Entonces es una metodología totalmente diferente de la que existía y no se la trató a la mora dentro de la responsabilidad, sino se trató como de alguna manera una violación al principio de la temporalidad del objeto de pago y entonces está ubicado dentro del pago. El reconocimiento, que era una de la clasificación de las obligaciones a partir del artículo 718 y que nunca se explicaban por qué, ahora están las disposiciones generales de la parte de obligaciones. Eliminaciones, ya les dije. ¿Qué se incorpora? A la parte clases de obligaciones, la obligación de rendir cuenta, que les puse los artículos para que ustedes ya a partir de esta clase inaugural puedan ir leyéndolos y entonces podemos comentar a través de los foros y con la jurisprudencia que vayamos colocando en el aula. La obligación de rendir cuenta, que ustedes saben que lo hemos visto en derecho de familia, lo hemos visto en el desenvolvimiento de los administradores judiciales y demás. La cesión de deudas que no teníamos está tratada en la parte de contratos. Lo que pasa que decididamente se
se la estudia también en Derecho de las Obligaciones por el tema de la modificación o transmisión de los derechos obligacionales. La buena fe que les puse asterisco, porque es tratada, antes teníamos nada más que el artículo 1198, pero ahora es tratada desde el inicio del Código en adelante, tal vez ya con un exceso de buena fe. No sé si recordándonos permanentemente a los argentinos que tenemos que tener buena fe, habría un cumplimiento adecuado de los contratos. Las acciones y garantías de los acreedores están en el capítulo segundo de la parte de obligaciones y por primera vez tenemos el tema de que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. Acuérdense que esto no existía en el código, por más que era un principio que se tomaba como que hubiera existido, pero no estaba plasmado en el código. Ahora en varias disposiciones también tenemos el tema de las garantías de los acreedores. Tenemos por primera vez lo que se conoce con el nombre de obligaciones de indivisibilidad impropia. Se le da más importancia ahora al régimen de las obligaciones divisibles e indivisibles. Primero ellas y después las mancomunadas simples y solidarias. Porque si uno es un solo acreedor y un solo deudor, ¿de qué sirve que hagamos distinción entre divisibilidad e indivisibilidad? La indivisibilidad impropia, que sería cuando varias personas tendrían que aunar sus prestaciones para dar cumplimiento a una determinada obligación. Por ejemplo, la obligación de escriturar cuando hubiera varios copropietarios, o si no, acuérdense de Katz, de la obra de Katz, obras teatrales donde para que surja esa obra tiene que ser las prestaciones de varios tipos de personas que están coaligadas para la realización de un evento. Obligaciones de valor, que dentro del régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero y que ahora por razones de tiempo no les voy a describir. Obligaciones concurrentes, por primera vez, que tanto se discutía, que están mencionadas en la parte cuáles tienen obligaciones concurrentes, que sería un grupo de personas obligadas a otorgar al deudor un objeto, pero que sus relaciones han surgido de diferentes causas, fuentes. El derecho a inspeccionar, que no estaba reconocido en el código, en las obligaciones de dar cosas ciertas, y cuando voy a adquirir una cosa, primero tengo derecho a inspeccionarla, y si me la entregan bajo cubierta, tengo 3 días de caducidad, que eso seguramente se sacó de la ley del consumidor, 3 días para decir si lo que me vendieron está bien, está mal, tiene alguna falla, para que me lo cambien. La parte de responsabilidad, ya les pongo un trabajito para que empiecen a completar esto, que sería un mapa conceptual de los factores de imputación de los presupuestos de la responsabilidad. Antijuricidad, factores de atribución, relación de causalidad y daño. A medida que vayamos desarrollando el curso, vamos a ir completando todo lo nuevo que trae el código, porque esto sería interesante que ustedes lo tengan en sus escritorios para mirarlo rápidamente cuando van a hacer una demanda, contestar una demanda por daños, ¿no? Después ahí les puse el tema de las funciones del derecho de daño. La punitiva es la que estuvimos conversando, la resarcitoria es la tradicional, la preventiva a través de las acciones preventivas. Acuérdense que la parte ambiental, esto ha tenido mucha importancia y también en la no ambiental, en fallos como Alavi, por ejemplo. Y la punitiva, que vamos a hacer signos de pregunta, porque realmente es la que les dije que el Poder Ejecutivo de alguna manera suprimió del código. Ahí tienen los fundamentos de la responsabilidad directa y la responsabilidad indirecta, que les invito a que lean. Y los sistemas resarcitorios, que son muchísimos ahora, todos aquellos daños nuevos que se decían o modernos, que son los que están acá. Entonces les pido que empiecen a leer y podamos tener un módulo fructífero para su ejercicio profesional y demás, que va a ser una tarea recíproca de crecimiento, tanto para ustedes como para la que les está hablando. Muchísimas gracias.